Estimados estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión de aprendizaje. De antemano les deseo lo mejor en esta pequeña etapa. Mi nombre es Jairo y en esta ocasión vamos a estudiar un tema que tiene como título el lenguaje. Nuestro propósito en esta clase es, en primer lugar, conocer la definición y las características del lenguaje. Y en segundo lugar, reconocer las funciones del lenguaje. Entonces, comencemos. Antes de entrar en el tema del lenguaje, tengo una observación donde se presenta una pregunta que es: ¿la comunicación es lo mismo que el lenguaje? ¿Ustedes creen que es lo mismo comunicación que el lenguaje? No. Entonces, vamos a aprender en primer lugar la diferencia entre comunicación y lenguaje. La comunicación se puede definir como la transmisión de la información de una fuente de salida a una fuente de llegada. Aquí tenemos una imagen donde se ve a un niño preguntándole a su compañera: ¿leíste mi libro? El niño es el emisor. Él está iniciando la conversación y en ese sentido se convierte en una fuente de salida. A su vez, la niña, al recibir la información, al ser el receptor, se convierte en una fuente de llegada. Esto es un tipo de comunicación en humanos, pero la comunicación no solamente es en humanos, sino también en otras formas de vida. También la comunicación se da en los animales. Un perrito puede comunicarse con otro de su misma especie. Un gato son los animales más cercanos a nosotros, pero también en otros animales. Y también en las plantas o en los árboles. En el caso de los humanos, nosotros utilizamos la comunicación, pero también símbolos que vamos a ver posteriormente con más detenimiento. En el caso de los animales, por ejemplo el perro, cuando orina, por ejemplo, en un poste o un árbol, eso es una forma de comunicación, porque le está comunicando a su congénere, es decir, a otro perro, está comunicando de que ese es su territorio, que no se acerque porque lo va a morder. También hay otra forma de comunicación en animales, en el caso de los hipopótamos, que tienen una misma forma de comunicación para marcar su territorio. Ellos, por ejemplo, utilizan sus excrementos para delinear sus territorios y que otro congénere no entre a él. También tenemos una comunicación en plantas. Por ejemplo, aquí tenemos un árbol típico de África, es la acacia. Este árbol tiene una peculiaridad, que este árbol sí tiene comunicación con otro de su misma especie. Investigaciones científicas han mostrado de que esta planta se comunica a otra a través de una señal química, colores. Por ejemplo, los antílopes son los animales que se alimentan de esta vegetación de esta planta. Los herbívoros, en realidad, por ejemplo, ellos devoran las hojas de este árbol, causándole posteriormente la muerte al árbol. Entonces, los árboles en defensa se comunican con otro árbol, pero ¿de qué manera? Los árboles, cuando están siendo devorados por un herbívoro, ellos envían una especie de gas etileno que viaja a alrededor de 50 metros, avisándole a otro árbol de una especie de que está siendo amenazado por un antílope, un herbívoro. El árbol que recibe la información, recibe el mensaje de su congénere, va a preparar sus defensas, porque va a venir hacia él otro antílope, posiblemente devore sus hojas, causándole la muerte. Bien, entonces la planta, en forma de defensa, secreta una especie de veneno, una especie de toxina en sus hojas, un tipo de defensa para que las plantas que al comer las hojas se sientan, digamos, mal, porque estas hojas contienen veneno. Este veneno le causa obviamente la muerte a los animales. Hay otros animales de una gran estatura, que son los jirafas, por ejemplo. Ellos también intentan comer las hojas del
de esta planta, de este árbol, pero las jirafas ya están precavidas, saben de que esta planta secreta una especie de veneno. Entonces esto es una forma de comunicación que encontramos también en los animales y también en las plantas. Ahora nos vamos a adentrar en la diferencia entre la comunicación y el lenguaje, que no son lo mismo. Entonces, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una facultad exclusivamente humana. Solo los seres humanos poseemos un sistema altamente estructurado que nos permite expresar lo que pensamos y sentimos a través de símbolos. Los perros no utilizan símbolos, no utilizan expresiones en inglés, expresiones en portugués, no utilizan un idioma, tampoco utilizan colores, tampoco utilizan gestos, como por ejemplo las manos, para indicar alguna expresión o un mensaje. Nosotros en cambio sí utilizamos símbolos para poder comunicarnos con otras personas. Estos símbolos pueden ser por ejemplo un idioma, como el idioma español que nosotros utilizamos, o pueden ser por ejemplo los colores, por ejemplo utilizamos cuando utilizamos las vías, por ejemplo, para movilizarnos de un lugar a otro. También por ejemplo podría ser los gestos, por ejemplo las miradas, la llamada de atención, simplemente señalando por ejemplo los dedos en la altura de los labios, o también pueden ser los signos corporales, ¿no? El lenguaje se manifiesta por medio de la lengua y el habla. Cuando aquí hablo de lengua no me estoy refiriendo al órgano que se encuentra dentro de la boca, sino me refiero a un conjunto de símbolos que se encuentra dentro de nuestro hemisferio. La lengua, si ustedes desean, pueden expresarlo como un idioma, porque es un conjunto de signos también. En este caso nuestra lengua sería la lengua española, castellana. El habla es el uso particular que nosotros hacemos de la lengua. Yo hablo diferente, yo me manifiesto diferente de otra persona, porque yo hago un uso particular de la lengua. Aquí tenemos una pequeña esquema donde se ve claramente ilustrado, resumido, el lenguaje. Entonces vamos a detenernos en la definición del lenguaje. El lenguaje es la facultad propia de los seres humanos. Ojo, no lo tienen los animales ni tampoco lo tienen las plantas. Lo que tenemos que aceptar sí es que ellos tienen una forma de comunicación, pero ellos no se comunican a través de símbolos. Entonces, el lenguaje es la facultad de los seres humanos para expresar mensajes y también símbolos, ¿ya? Es un rasgo característico de creatividad. Nosotros utilizamos el lenguaje para crear expresiones, para crear información, para crear contenido, para que el receptor lo entienda. Es una facultad que se manifiesta a través de la lengua y el habla. Ya hemos visto la lengua, que se refiere en este caso al idioma que nosotros utilizamos. El habla es el uso particular, individual de la lengua. Características del lenguaje. El lenguaje tiene tres principales características. El primero es que es innato. ¿Qué quiere decir innato? El lenguaje es inherente al ser humano. Nosotros nacemos con esa característica. Nadie nos va a enseñar a utilizar el lenguaje. La segunda característica es universal. Todos los seres humanos comparten esa capacidad. Todos tenemos esa facultad para poder utilizar el lenguaje. Por eso que es universal. La tercera y última característica del lenguaje es que es inmutable. Es decir, no cambia, salvo la evolución de la especie. Anota esto, que es una información valiosa. Bien, ahora nos vamos a detener en las funciones del lenguaje. Nosotros utilizamos el lenguaje para X cosas. Nosotros utilizamos el lenguaje para, por ejemplo, pedir, por ejemplo, productos en un mercado. Nosotros utilizamos el lenguaje para comprar las pastillas en una botica. Nosotros utilizamos el lenguaje dentro de una escuela. Nosotros utilizamos el lenguaje en el carro. Entonces, nosotros utilizamos el lenguaje en todas las circunstancias o situaciones. Pero, ¿qué tipo de lenguaje estamos empleando? A continuación vamos a ver las funciones del lenguaje, que son 6 principalmente. La primera función del lenguaje es la expresiva, la segunda es la apelativa, la tercera es la representativa, la cuarta es fáctica, la quinta es metalingüística y la sexta es poética. Vamos a conocer cada uno de ellos para luego
ver unos cuantos ejemplos. Las funciones del lenguaje. La primera función del lenguaje es la función expresiva, también llamada función emotiva. ¿Para qué sirve esta función? Sirve para expresar emociones, también sentimientos, también puntos de vista sobre una realidad a la cual se refiere. Aquí tenemos un tipo que está levantando la mano, está señalando gol. Aquí tenemos unos ejemplos. Me parece estupendo formar equipo contigo. Segundo ejemplo, hoy es un día genial. Tercero, por suerte, aprobé el examen. Gol. Siguiente. Y el último dice, qué hermosa mujer. Estos ejemplos muestran claramente de que se ha utilizado el lenguaje para expresar una emoción. La segunda función del lenguaje es la función apelativa o también llamada función fonadora. Esta función del lenguaje sirve para ordenar. La intención es que el emisor expresa una intención en la cual el receptor quiere que actúe de acuerdo a su voluntad. Busca persuadirlo para que adopte un comportamiento determinado. En conclusión, la función apelativa sirve para ordenar, para mandar. Tenemos unos ejemplos. Típico ejemplo que nos levantamos, ¿no? Dice, hijita, lava los platos. Una orden. Según dice, presta atención cuando estás dentro de una escuela y haces mucho desorden. Huya. Otro te dice, presta atención. Esto también es una función apelativa, es decir, una orden. El tercero dice, ordena tu cuarto. También es una función apelativa. Y el último, en forma de pregunta, dice, ¿podrías guardar silencio? Una pregunta, pero también la intención es de que el receptor cumpla la voluntad del emisor, que en este caso es que guarde silencio. La tercera función del lenguaje es la función representativa, también llamada función denotativa, referencial o informativa. En esta función el emisor expresa la información objetiva, conceptos, conocimientos, sin que intervenga su opinión personal. Entonces, este tipo de función sirve simplemente para informar. Tenemos unos ejemplos. El primero de ellos dice, París es la capital de Francia. Aquí no estamos utilizando sentimientos, simplemente estamos manifestando una información. En el segundo dice, la pizarra es de color blanco. Bien, estamos informando. El último dice, Pegaso es un ser mitológico. Siguiente función del lenguaje es la función fática, o también llamado función de contacto. ¿Para qué sirve este tipo de función del lenguaje? Veamos. El emisor intenta consolidar, detener o mantener el contacto con el receptor. El objetivo es contrastar y garantizar el funcionamiento del canal de la comunicación. En conclusión, en esta función el emisor intenta de que la comunicación se mantenga. Entonces aquí tenemos una pequeña imagen de Moe, el típico personaje de los Simpsons, donde está hablando con otra persona y le dice, ¿aló? ¿Hola? ¿Me escuchas? Entonces aquí está manifestando una intención, ¿no?, de querer continuar con la conversación. Aquí tenemos otros ejemplos. ¿Aló? Cada vez que nosotros contestamos el teléfono y decimos aló, estamos utilizando la función fática. Claro, muy bien. Siguiente, ¿me escuchas? Siguiente, chao. Siguiente, repite por favor. Buenos días. Los saludos como buenos días, buenas tardes, buenas noches también pertenecen a la función fática o la función de contacto. 1, 2, 3, probando. También, estos ejemplos pertenecen a la función fática y sirven, como dije, para mantener o garantizar la comunicación. Siguiente función del lenguaje es la función metalingüística. La función metalingüística sirve para explicar sobre el propio lenguaje. Se expresa nítidamente en la tarea de la lingüística que comunica sobre la estructura y funcionamiento de la lengua. La función metalingüística, en conclusión, alumnos, sirve para referirse al mismo lenguaje. Vamos a ver aquí dos ejemplos donde vas a entender esta función. Ejemplo, ¿qué quiere decir indiciosa?
Cuando nosotros nos preguntamos por la palabra o el significado de una palabra, nosotros estamos utilizando la función metalingüística. Siguiente ejemplo dice, la palabra murciélago posee 5 vocales. Estos dos ejemplos muestran que se está utilizando el lenguaje para referirse al mismo lenguaje, o sea, la misma palabra. Y esa es la función metalingüística. Siguiente función es la función poética, o también llamada función estética. En la función estética, el emisor busca impresionar los sentidos del emisor con un mensaje sugerente que expresa la belleza. La literatura es una muestra de esta función. Ambas frases coloquiales se valen también de estos recursos. La función poética es el típico función del lenguaje donde el poeta manifiesta sus sentimientos respecto a la estética. No solamente los poetas, sino también nosotros en nuestro lenguaje coloquial. Veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo dice, eres el motor de mi vida. Y estamos utilizando el lenguaje para impresionar, para exaltar la belleza de los sentidos. Siguiente dice, el tiempo es oro, cuyo significado es que el tiempo es muy valioso. Siguiente, ojo por ojo, diente por diente. Las frases también pertenecen a la función poética. Bien, ahora vamos a practicar. Aquí tenemos unos ejemplos. Por un lado tenemos una columna con expresiones y por otro lado tenemos una columna con las funciones del lenguaje. A continuación, nosotros lo que tenemos que hacer es relacionar las expresiones con sus respectivas funciones del lenguaje. Entonces, comencemos. En el primero dice, invítame ese pastel. Dice, invítame ese pastel. Aquí se está utilizando el lenguaje para ordenar, para pedir una cosa a un receptor y que este receptor cumpla nuestra petición o nuestra sugerencia. Entonces, si estamos utilizando el lenguaje para una orden, estamos utilizando la función fonativa. B. ¿Qué quieres, mi reinita? Aquí estamos utilizando claramente el lenguaje en una forma emotiva. Entonces pertenece a la función emotiva. C. La Bolsa de Valores de Lima elevó su índice. Aquí se está informando sobre un aspecto económico. Entonces se está utilizando la función informativa, llamada función referencial. D. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Una frase, es un dicho, ¿no?, que expresa de que el diablo tiene más experiencia por la edad o la vejez que por ser el mismo diablo. Una frase. Entonces las frases o los dichos pertenecen a la función poética. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Entonces aquí se está utilizando el lenguaje para mantener la comunicación. Entonces si se utiliza el lenguaje para ese propósito, estamos empleando una función enfática o de contacto. Y F, ¿cuáles son las funciones del lenguaje? Y se está utilizando el lenguaje para referirse a las funciones del lenguaje. Entonces, esta última expresión pertenece a la última que queda de la siguiente columna, que es la función metalingüística. Bien, ya hemos desarrollado estos ejemplos todos juntos. Ahora les toca a ustedes la parte de actividades. De igual manera, ustedes lo que tienen que hacer es indicar las funciones del lenguaje con las expresiones que tenemos en ambas columnas. Bien, espero que este conocimiento te haya sido muy útil. Conmigo será. Espero que este conocimiento te haya servido muchísimo. Hasta luego.